La curva isométrica es uno de los parámetros morfométricos de relieve más importantes. Básicamente este parámetro representa la variación de áreas acumuladas con respecto a la altura. Dicho de otra forma, nos permite establecer o evaluar en qué áreas de la cuenca con respecto a su altitud, o en qué zonas de la cuenca más bien con respecto a su altitud, se concentra la mayor cantidad de área. Entonces, de ahí que se hable de que representa gráficamente el relieve ponderado de la cuenca, porque tratamos es de mirar unas proporciones, esas proporciones se miden como porcentaje y luego evaluamos ese porcentaje distribuido en la altitud de la cuenca. ¿Para qué se hace esto? Bueno, básicamente se hace para poder establecer el tipo de cuenca que es según su edad. O sea, es una aproximación a la edad de la cuenca. Ahora bien, podemos tener, según eso, tres clasificaciones de las cuencas. Primero están las cuencas sedimentarias o viejas, que son las representadas por esta línea roja. Son cuencas en donde básicamente la mayor cantidad del área o el mayor porcentaje del área, tendríamos como ejemplo este 75%, se concentra en la parte baja de la cuenca. Entonces son cuencas que ya han desarrollado todo su proceso erosivo y por lo tanto hace que la mayor cantidad del área esté distribuida en las zonas bajas. Ya todo el material se ha depositado en estas zonas. Luego si vamos al otro extremo, cuando están representadas como en la línea azul, que vemos aquí en esta parte, son cuencas que se conocen como jóvenes. Presentan alto riesgo de erosión debido a que la mayor cantidad del área, o como tal el material constituyente de la cuenca, se encuentra en las partes más altas de la misma. O sea, todo eso que está acumulado ya en la parte superior de la cuenca tiene potencial de erosionarse y precipitarse hacia la zona inferior de la cuenca. Entonces, por eso se le conoce como joven y con alto riesgo de erosión. Y ya por su parte, cuencas que tienen a tener una tendencia más, tienden a presentar una tendencia más lineal entre el punto más alto y el punto más bajo, como es el caso de estas líneas verdes, y se trata de cuencas que están en estado de equilibrio. Entonces también se llaman cuencas maduras o en estado de madurez, con entre bajo y moderado riesgo de erosión, porque podríamos esperar también que ya han atravesado ese proceso erosivo a través del tiempo. Listo. Ahora, ¿qué pasa con este parámetro? Usualmente suele despertar grandes temores por su dificultad para construirse, ya que requiere todo un análisis estadístico, requiere medir también el área entre curvas de nivel, calcular los rangos de las curvas de nivel, pero como estamos hacia el lado de la practicidad, vamos nosotros a aprovechar una de las herramientas presentes en QGIS. Listo. Para eso nos dirigimos aquí a la caja de herramientas. En caja de herramientas hay un paquete de herramientas que se llama análisis del terreno raster y dentro de estas vamos a trabajar con curvas isométricas. Lo abrimos y nos dice que cuál es el modelo digital de elevación que se va a analizar. Quizá recuerden que en algún momento nosotros hicimos el recorte de la cuenca, este que se denomina DEM cuenca, y que hay también una capa de contorno. En este caso es divisoria de la cuenca. Nos pide también el paso. El paso hace referencia básicamente es a cada cuánto va a realizar la medición de los intervalos entre curvas de nivel. Entonces en este caso está con 100 metros. Podríamos, si queremos una mejor resolución, cada 50 metros nos calcule las acumulaciones. Es decir, de 50 metros sobre el nivel del mar, 100 metros sobre el nivel del mar y así sucesivamente según sea el rango de altitudes en la cuenca. Y aquí tenemos también el porcentaje de área en vez de valor absoluto. Lo activamos, que es como comúnmente se representan las altitudes de la cuenca como porcentajes de área. Listo. Ejecutamos el proceso y aparentemente no nos muestra un resultado.
El resultado se va a localizar en esta dirección. Accedemos a esa dirección y esa dirección no es más que un documento de Excel. Ahí está este documento de Excel. Son valores separados por coma en formato CSV. O sea, como tal, no es un documento de Excel, sino es un archivo de bases de datos en valores separados por comas, pero se abre directamente en Excel. De ahí pasamos a transferir el texto en columnas delimitados. Como delimitador tenemos la coma y vemos que ya él automáticamente nos separa los valores. Listo, finalizar. Y tenemos esta clasificación. Entonces vemos que sale una serie de rangos de altitudes. 2736, 2786, 2836 y así sucesivamente hasta llegar al punto más alto de la cuenca. Entonces, estas son altitudes que van de 50 en 50 y como área tenemos el porcentaje de acumulación del área hasta esa altitud. ¿Qué hacemos con esa información? Ya sencillamente nos resta es construir la curva isométrica. Para ello vamos aquí a la inserción de gráficos. Dentro del gráfico de dispersión sale dispersión con líneas suavizadas. Vamos a seleccionar datos, agregamos una serie. El nombre de la serie podría ser, por ejemplo, curva isométrica. Valores X de la serie, tendríamos nosotros los porcentajes de acumulación del área. Y como valores Y de la serie tenemos las altitudes. Aceptamos y vemos que inmediatamente nos ha devuelto la curva isométrica. Sin embargo, no es tan presentable y no tiene tan buena imagen la curva isométrica. Por eso yo recomiendo configurar el formato de la siguiente forma. Entonces vamos a diseño rápido. Una buena alternativa es esta, el diseño 10. Aunque se pierde el título, pero lo podemos agregar. Título del gráfico encima. No necesitamos la leyenda, se puede borrar. Y configuramos los ejes. Como es una acumulación porcentual, va entre 0 y 100. Entonces nuestro valor máximo será de 100. Los rangos principales están de 10 en 10. Considero que es una buena opción. Y las líneas secundarias están de 2 en 2. Así para que no nos quede tan denso la representación. Y esto se llama entonces el porcentaje acumulado del área. Por su parte, aquí tenemos en el eje vertical la altitud en metros sobre el nivel del mar. También podemos configurar los rangos para que coincidan aproximadamente con los rangos de dispersión de la cuenca. Entonces, el máximo es aproximadamente 3786. Colocaré 3790 por aproximación. Y el mínimo, si lo podemos redondear, a 2736. Y listo, ya tenemos nuestra curva isométrica para hacer el análisis de las densidades. Se trata de una cuenca joven, una cuenca vieja, entre otras formas. Aquí podemos establecerle un borde a este gráfico para que no sea así como cortado. Listo. Entonces ahí ya tenemos nosotros nuestra curva isométrica completa y lista para adicionar a nuestros informes o a nuestros estudios. Finalmente, una última recomendación es la siguiente. Una vez terminemos de configurar toda nuestra curva y crearle el formato, vamos a guardarla, pero antes de guardarla, elegir el formato de Excel, XLSX o XLS. ¿Por qué? Porque si lo guardamos como el formato que viene por defecto que genera el programa,
se nos va a perder la información, se nos pierde la gráfica y todo el formato que hemos asignado porque ese formato solo está establecido para almacenar otro tipo de información. Muy bien, y ya, eso sería todo.